También. Obviamente estamos bajo esta nueva serie que hemos llamado la serie del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, ¿no? Estamos hablando del poder, de la gracia y de la misericordia del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben cuál es el lema para este año de la iglesia? A ver, lo de multimedia no, porque nos torturan con... ¿Alguno se acuerda? Ay, ay, ay. Era algo parecido al Espíritu Santo. ¿Cómo? Edificados por el Espíritu Santo. Edificados por el Espíritu Santo va a ser el lema para este año, para la iglesia, y creo que es oportuno para una iglesia que tiene que definitivamente ponerse en las manos del Señor. ¿Sabe qué? Es la primera vez en muchos años de pastor que uno no sabe qué va a pasar en el año. Nosotros ya para este año teníamos organizado campamento de jóvenes, campamento de niños que iban a ver, supuestamente, los estamos esperando, ¿no? Teníamos organizados los retiros del programa Árbol y un montón de cosas, y no podemos hacer más que esto, más que estar distanciados, aunque uno después va a algún lugar y ve los cafés llenos de gente, ¿no? Y todo el mundo tocándose, abrazándose, y a nosotros solamente nos dejan hacer esto. Entonces dije, Señor, definitivamente tenemos que ser guiados por tu Espíritu Santo. Entonces me dijo, sí, eso es lo que la iglesia tiene que hacer definitivamente este año, no ser edificados por el poder del Espíritu Santo, ser edificados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y veníamos ya entonces en esta serie, este es el 6º mensaje sobre la serie. Quiero continuar entonces este año con esta serie preciosa, ¿no? No es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no puede ser un poder que sea débil, un poder que marque que hay una iglesia que tiene miedo o que tiene poca influencia en la sociedad, sino que tiene que ser en nuestras vidas un poder verdadero. Y me gustaría mucho, como pastor de la congregación, que la IBC viva cosas realmente poderosas en el Señor en este año. Creo que, aunque nosotros no podamos entrar a los hospitales, que hayan los hermanos de visitación que este año que pasó tuvieron que estar encerrados y no pudieron visitar, aunque estén orando por Zoom en sus casas, por aquel que está internado, el poder del Espíritu Santo entre a esa habitación y levante al enfermo, ¿no? Que la iglesia sea una iglesia que viva experiencias testimoniales que sean significativas para el mundo espiritual. Que cuando un hermano de la IBC se presente frente a algún conflicto o alguna situación, Satanás tenga miedo y diga, definitivamente no era con el que me tenía que meter, porque sabe definitivamente trabajar bajo el poder o la influencia del Espíritu Santo. Esto no es lo que yo quiero para este año, no es una experiencia corporal, una experiencia donde tengamos que sentir calor, frío o lo que sea, o tengamos que sentir temblores. Digo, que sea una iglesia que vive una experiencia real en el Señor, que aunque hoy no hayas sentido nada, sepas que el Espíritu Santo es tu fiel compañía y que absolutamente nada te puede hacer frente, porque vive en vos la presencia del único y más poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, en la presencia de Jesús en nuestras vidas. Qué bueno sería enfrentar este 2021 bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 22. Es el lema que hemos elegido para este año. Aunque la serie la estamos basando en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy quiero empezar con este pasaje, que es el pasaje que nos va a acompañar durante el año. Es un pasaje que vas a tener que aprenderte de memoria, ¿no? Recién mandó una hermana de la iglesia que vive acá cerca, loco, los escucho desde acá, mandó por WhatsApp. Los estoy escuchando desde acá. ¡Dios te bendiga! Así que los vecinos también están escuchando y quiero que los vecinos sean influenciados por el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 22. Este va a ser el lema y este va a ser el pasaje que nos va a acompañar este año. ¿Lo tienen? No vamos a hablar del contexto ni de quién está trabajando, porque estamos hablando simplemente sobre ser edificados por el poder del Espíritu Santo. Cuando en el 2873 lleguemos a Efesios, vamos a hablar específicamente el por qué. Pero es Efesios capítulo 2, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, diga edificados,
para, diga, por favor, edificados para morada de Dios, ¿sí? Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en la carne. No dice en la carne. Quiere decir que no debemos ser edificados en la carne. No dice que nosotros tenemos que ser edificados cada día de acuerdo a lo que yo creo que hoy me tiene que pasar, como si fuéramos supersticiosos, ¿no? Muchos tomamos al Espíritu Santo, no muchos toman al Espíritu Santo como superstición, ¿no? Es que venga el Espíritu, el Salmo en tal lado para que la presencia de Dios me acompañe, abro la Biblia ahí, la dejo puesta ahí al lado, como... ¿no? Como lo mismo que colgamos un crucifijo o la tijera colgada atrás de la puerta para que no entren los demonios o la resta de ajo, ¿no? Y tomamos a la presencia del Señor de la misma manera. Sin embargo, el pasaje dice entonces, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el dinero. En el dinero tenemos que ser edificados. ¿No dice eso el pasaje? ¿No dice que debemos ser edificados de acuerdo a lo que tengamos en el bolsillo? Si usted más tiene, entonces el Señor lo ha bendecido y ha sido edificado en el poder del Señor. No es este el pasaje que tenemos que acompañar entonces en este año. La iglesia no debe ser edificada de acuerdo al poder económico que ella tenga. No, yo soy bendecido porque mirá todo lo que Dios me ha dado. Todo eso se puede perder de la noche a la mañana si no lee el libro de Job. En una hora perdió absolutamente todas sus riquezas, todo su poder y toda su gran familia de honor que tenía. Porque la iglesia jamás puede ser edificada en el dinero. No importa cuánto tenga la IBC construye sin dinero. La IBC ofrenda aunque no tenga nada para dar. La IBC diezma aunque sepa que no le alcanza para llegar a fin de mes, porque es una iglesia que es edificada no en el dinero, sino en la presencia de Dios. Entonces, como me equivoqué, voy a volver a leer el pasaje. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en las experiencias de la vida. ¿No? Como yo soy un tipo experimentado, entonces Dios me va a guiar y me va a llevar a este año a que todo lo que yo haga me va a salir bien porque mis experiencias me acompañan en el Señor. Entonces cuando yo cuente testimonios, ¿no? Voy a alcanzar a otros por lo que yo sé y no por lo que la presencia de Dios o el Espíritu de Dios quiere hacer. Definitivamente no. No importa cuánta experiencia de vida tengas, no es la manera en que Dios levanta una iglesia. No importa la cantidad de años que tengas, si ya cumpliste 170, 180, al Señor no le interesan tus experiencias de vida. No importa si llevas con muchas experiencias pasadas y ganadas, al Señor le importa si su presencia puede morar en tu vida o no puede morar en tu vida. Entonces la IBC tampoco debe ser edificada en las experiencias de vida que cada uno llevamos en estos 35 años de ministerio en el barrio Covimé. Vamos de nuevo. Entonces, ¿quién vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en los títulos universitarios que componen a la iglesia de Cristo? Tampoco dice así, ¿no? Como que ya se están aburriendo y dice el pastor nunca va a llegar al Espíritu. Pero no importa cuánto título tenga, somos una iglesia que gracias al Señor los jóvenes estudian y tenemos muchos títulos universitarios. Tenemos acá a la señora periodista, tenemos al médico, tenemos a los licenciados en enfermería, tenemos acá al señor enfermero que está viniendo también hace un tiempo. Tenemos un montón de gente estudiada y que conoce mucho de la vida, pero la iglesia no se edifica en nuestros estudios universitarios, no en nuestras capacidades. Mucho menos en los años de iglesia que tengamos. Para no leerle todo el pasaje, le voy a tirar directamente esto. No importa si llevas 100 años de cristiano, podés llegar a la presencia del Señor y el Señor decirte, no te conocí. La iglesia es simplemente edificada en esto, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay otra manera de alcanzar la edificación que no sea a través
del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, como el Espíritu de Dios se renueva cada mañana, hoy hay algo nuevo del Señor para tu vida. Por lo tanto, no importa tus experiencias, no importa tus títulos universitarios, si te caen los libros. Cuando los médicos dicen ya no hay más solución, tengo un médico mirándome y él lo sabe porque conoce la palabra. Cuando el médico dice no hay más solución, sabe el médico que es cristiano que el único que tiene la última palabra en esto es el Señor. Se te caen los libros, se te caen las influencias, se te cae absolutamente todo. Si el Espíritu Santo de Dios forma parte de una congregación, la iglesia entonces es todo el tiempo, es edificada. Por lo tanto, se añade cada vez más personas que quieren llegar a la presencia del Señor, porque el Señor va edificando a la iglesia. En los 5 primeros capítulos de esta serie que hemos estado viendo, nos dedicamos a ver la personalidad del Espíritu Santo, la condición de procedencia para que podamos tener al Espíritu Santo, la condición de una necesidad verdadera, condición de fe, condición de obediencia, de esperanza y de oración. Repase estos pasajes, que estos mensajes que están en el Facebook, ¿no? En Facebook nada más, están ahí. Repáselos de nuevo, aunque son condiciones para que nosotros entendamos cómo vive la presencia del Señor. Dijimos, el Espíritu Santo viene desde un primer momento, pero la iglesia que quiere vivir el poder debe trabajar en estas condiciones en su vida. En esta etapa de mensajes vamos a dedicarnos un poco más a indagar y a profundizar sobre cómo ser edificados constantemente en la verdad de su palabra y cómo lograr entonces como iglesia la morada o la habitación de Dios todos los días en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas y en nuestros estudios. Lo que quiero que empecemos ahora en esta serie sobre el Espíritu Santo entonces, y por eso el mensaje se llama de esta manera, la morada del Espíritu Santo, es a trabajar en nosotros para ver cómo la iglesia puede lograr ser esta iglesia, valga la redundancia, donde el Espíritu Santo more constantemente en ella. Que uno no tenga que ir a buscar al Espíritu Santo. No, yo voy a ir a la iglesia para ver si me encuentro con el Espíritu Santo y tengo alguna sensación rara que me haga saber de que yo tengo el Espíritu Santo. No, ser nosotros morada del Espíritu Santo quiere decir que vas a ir caminando por la calle y se va a acercar alguien y te va a decir, tenés una cara distinta, aunque tengas barbijo o barba, no importa que tengas, te diga, vos tenés algo distinto que yo necesito. La iglesia que vive bajo la morada del Espíritu Santo, definitivamente el Señor le añade a alguien que tiene que ser salvo, que tiene palabra de salvación, que tiene palabra de liberación para esa persona. Una iglesia que quiere formar parte de lo que nos dice entonces Efesios capítulo 22, debe actuar para que el Espíritu Santo permanezca constantemente en su vida. Señor, me levanto a la mañana y digo, Señor, definitivamente yo quiero hoy que seas morada en mi vida. No te alejes de mí, ni un milímetro, Señor. Que yo no dé un solo paso sin que tu presencia vaya conmigo. Que nada, absolutamente nada me aleje de tu voluntad. La permanencia entonces del Espíritu Santo en nuestras vidas nace no del deseo de la iglesia, y esto es lo interesante, sino que la permanencia del Espíritu Santo en la iglesia nace desde la necesidad del Señor Jesús que esto pase. Mire, busque Juan capítulo 14, versículo 16. Espero que estén entendiendo algo hoy. Vengo rápido porque es largo lo de hoy. Hace mucho que no predico, chicos, me van a tener que aguantar. Juan capítulo 14, versículo 16. La necesidad de que la iglesia tenga la presencia del Espíritu Santo nace del mismo Señor Jesús. Dice Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para... ¿Cuánto? El Señor Jesús dice, yo rogaré al Padre constantemente. Aquel que vimos en la serie de Apocalipsis, ¿se acuerda? Hace más de un año y medio atrás, 2 años, no sé, ¿no? Ese que está sentado a la diestra del Padre, que tiene el rollo y el poder en su mano, está
rogando constantemente para que su misma presencia, este otro consolador, o el consolador, quiere decir ese ayos, en realidad lo que el Señor estaba diciendo, para que yo mismo esté en ustedes. Yo voy a rogar al Padre para que yo mismo esté en ustedes. Esa sería la traducción más fidedigna en esto. Está en este momento diciéndole a Dios el Padre, mirá la IBC, Señor, yo quiero estar y morar en la vida de esos hermanos, en la vida de esa iglesia. Yo quiero, Señor, que ellos permanezcan en la verdad de tu palabra. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que mirá lo que está al lado tuyo y decirle, el Espíritu Santo vivirá en mí para siempre. El propósito de Jesús, entonces, no es solamente darnos este consuelo, sino que es darnos este consolador que permanezca para siempre en nuestras vidas. Para que todo el tiempo, cuando te levantás a la mañana, vos sepas esto. El poder del Espíritu Santo está en vos. Cuando estás solo en tu cuarto, también está el poder del Espíritu Santo en vos. Cuando tu esposa está lejos de vos, también está el Espíritu Santo con vos. Cuando tu esposo está lejos de vos, también está el Espíritu Santo. O sea, no te le escapás del Señor. Todo lo que hagas, hay una presencia de parte de Dios en tu vida. Por lo tanto, yo debo comportarme de tal manera que la presencia de Dios quiera permanecer, morar, gracias, Bocho, quiera permanecer, quiera morar en mí. Y esta es la manera en la que quiero entonces que aprendamos a actuar como iglesia que vive al Espíritu Santo. En los textos en la Biblia que hablan de la presencia del Señor, se utilizan diferentes figuras que se emplean para crear en nosotros esta imagen, para que nosotros podamos entender cómo algo que no vemos, la presencia de Dios simplemente la vemos cuando actúa, pero aunque no estés viendo nada, el Señor está. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? El Señor está en este lugar. Entonces la Biblia, para describirlo, nos adorna con figuras que se emplean para crear en nosotros entonces esta imagen que nos ayude a entender cómo es que un ser tan santo y tan poderoso vive en nosotros. Vamos a ver algunos, no tenemos mucho tiempo, así que si llegamos a ver dos hoy, voy a estar feliz como pastor. Pero el primero es este, ¿no? El Espíritu Santo vive como apoderado en una casa. En nuestras vidas, cuando el Señor dice, yo quiero que la iglesia tenga el Espíritu Santo, Él viene y vive como si fuera apoderado de esa casa. Mira, Romanos capítulo 8, versículo 9. Para los que están anotando, pongan uno como apoderado en una casa. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjese lo que Pablo hasta pone en duda. Si es que el Espíritu del Señor mora en ustedes, nosotros tenemos que ser capaces de saber si realmente el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. No ese es el centro del mensaje de hoy, ya lo va a hacer en otro pasaje, pero dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Donde el Señor es rechazado, donde el Señor es contristado, vituperado, insultado, dañado, entonces el Espíritu Santo de Dios no puede morar en Él. Si mi vida es una vida de pecado y peco deliberadamente, si todos los días cometo el mismo pecado que sé que no tengo que cometer, no te hagas llamar cristiano, porque el Espíritu de Dios no puede morar, no puede vivir en ese lugar. Si yo no permitiera que el Espíritu Santo actúe en mi vida, si yo no permitiera que cuando viene ese llamado de conciencia especial de parte de Dios, ese llamado actúe en mi vida, entonces no puedo considerar de que el Espíritu Santo se ha apoderado de mi vida. Si no permitís que Dios tome el control de tus pensamientos, de tus actos y de tus decisiones, entonces no
puede el Espíritu de Dios morar en tu vida. El Espíritu Santo tiene que venir y saber que es el dueño de tu vida. La pregunta ¿es Jesús el dueño de tu vida? No me hagas así, no me hagas así, no me hagas nada. El Señor conoce tu corazón. ¿Es el Señor Jesús el dueño de tu vida? Si no permitís que Dios tome control de tus emociones, entonces vas a seguir siendo el mismo impulsivo de siempre y delante de la congregación te jactás y decís, no, pero yo soy así. ¿No? ¿Lo has escuchado? En otras iglesias, acá no, ¿no? No, pero yo soy así, yo reacciono así, me tienen que aguantar. O decir, no, loco, si no cambiaste en 5 años porque no ha pasado nada en tu vida con respecto al Señor y al control, al dominio propio, a lo que yo tengo que hacer. Si no permitís que su presencia maneje tus finanzas, si no permitís y si no querés que el Señor sea quien tome control de tus finanzas y yo me mantengo como yo creo y voy a dar lo que yo creo, cuando yo creo y donde yo creo, entonces no te asustes cuando viene el tiempo de crisis. Porque yo no permito que Dios tome control de las finanzas. Entonces yo la manejo como yo creo que tengo que dar. Esto del diezmo no es para mí, será para otros, ¿no? Algunos le buscan la quinta pata al gato, escuchan al que le dice que no y dicen, no, porque ahí es donde es el que tiene la razón, ¿no? No tenés que darle nada al Señor, no tenés que diezmar, no tenés que separar absolutamente nada. Ustedes saben, jamás hablo de dinero, pero siempre hablo del diezmo, porque el diezmo es parte de lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Como yo decía al principio, yo sé que con menos alcanzo más porque por fe, y nada más que por fe, me alcanza en mis cuentas jamás me alcanza, yo no sé por qué, pero en mis cuentas jamás me alcanza, pero lo que diezmamos, que sé que son muchos en esta congregación, sabemos que a fin de mes llegamos y decimos, no sé cómo cubrimos, pero lo cubrimos, ¿no? Y no somos supermillonarios porque no pactamos esto de pactar y de hacer todas estas cosas, que tampoco es bíblico. No lo necesitamos tampoco porque el único pacto fue en la cruz, pero si no estás permitiendo que su presencia maneje tus finanzas, cuidado cuando venga a hablar con el pastor porque no podés salir del tiempo de crisis de las finanzas, ¿no? La iglesia que es edificada en el Espíritu Santo sabe que el Espíritu Santo es apoderado de esta casa. Y la casa no es las paredes, es mi vida. La iglesia soy yo y juntos conformamos una congregación de iglesias, pero la iglesia es cada uno de nosotros, ¿no? Y el Señor quiere ser apoderado de tu vida, apoderado de tu carácter, apoderado de tus finanzas, apoderado de tus pensamientos. Si seguís intentando ver pornografía cuando estás solo en tu cuarto y te olvidás que el Espíritu Santo está ahí, entonces tené cuidado cuando llegue el tiempo de la sexualidad matrimonial y te aburras con tu mujer o las futuras parejas que vayas a tener. Porque estamos metiendo conocimientos incorrectos, malos, que han degenerado esta sociedad y que han llevado ahora a decir que de acuerdo a lo que te percibas, entonces eso sos. Estaba viendo documentales, cuando estuve de vacaciones, chicos, no tenía nada que hacer más que tirarme a mirar cosas y ver documentales, qué sé yo, y veía y decían, habían llegado como a una tumba estas en Egipto, y decían, no, esto es una mujer y esto es un hombre, y yo, pero si se percibía distinto, o sea, acá no es cuestión de percibirse, o sos hombre o sos mujer, ¿no? Pero toda esta cuestión sexual nos ha llevado a la sociedad a distorsionar todas nuestras vidas. Si estás dejando entonces que la presencia de Dios more en tu vida, dale el control definitivo de tus actos, de tus pensamientos, de tus finanzas, de tu carácter podrido, de todo, dale al Señor. La iglesia que es edificada en el poder del Espíritu Santo es una iglesia que se entrega al Señor. Es una iglesia que sabe vivir por fe, porque no es por vista, es por fe. No es, por eso empecé con nuestros pensamientos matemáticos y universitarios y toda esta cuestión, no importa cuánta cuenta saques, el Señor siempre hace algo de más. Sí, pero las cuentas no dan.
pero el Señor tiene el control y puede bendecirte. Y muchas veces es de manera milagrosa, y muchas veces ese milagro viene o por tu mamá, o por tu papá, o por tu tío, o por un abuelo que apareció, que no sabías que tenías un abuelo y apareció y resuelve una situación económica familiar. No importa cómo, pero Dios se va a encargar de que tengas y recibas lo que necesitas en el momento que lo necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si dejamos que Dios se apodere de nuestra manera de pensar, actuar y sentir, y si le creemos a Dios, vamos a ver a jóvenes en nuestra congregación llenos de su presencia, que cuando llegan a donde está su grupo de la escuela o de la facultad, no son absolutamente influenciados por nada de lo que el mundo les propone. No importa cuántos pañuelitos de color se pongan, el cristiano sabe que no es cuestión de pensamientos, de saber que Dios lo eligió así como es y que Dios tiene un propósito en medio de esa crisis. Y vamos a ver a jóvenes estar predicando en las facultades, vamos a ver a hombres y mujeres con títulos trabajando en la medicina o en cualquier otro lugar, predicándole a otros, sus pares, y diciéndole, definitivamente, loco, tenés que conocer lo que yo conozco de parte de Dios. La iglesia que se deja influenciar en el Señor es una iglesia que todo lo que habla, que todo lo que dice está en la palabra de Dios y vive y actúa de acuerdo a la palabra de Dios. No dice absolutamente nada que no esté en la palabra de Dios. No critica al hermano, no critica a otras congregaciones, no critica al que cayó en pecado, va, lo busca, lo restaura. Mi viejo siempre decía, en la iglesia es la única que deja a los soldados en el campo de batalla heridos, ¿no? Los soldados heridos en el campo de batalla. Se cayó un soldado, lo hirió y ahí empezaron todos, ay, viste que no era, no, eso que dirigía. En otras congregaciones, acá no, obviamente. Eso pasa. Yo les cuento lo que pasa en otras congregaciones, no acá. ¿Viste cómo se viste la fulana? ¿Cómo puede ser que se vista así, el pastor este que tiene, ¿no? Y encima ahora se deja la barba, pelado y con barba, imagínate. No importa qué critican, hablan. La iglesia que no es edificada en el Espíritu Santo se nota en lo que habla. Se nota en lo que dice y en cómo lo dice. Sin embargo, la iglesia que es edificada en el poder del Espíritu Santo, cuando se junta el GPS, lo primero que sale es la palabra del Señor en ese GPS. Para los que no forman parte de un GPS, de un grupo pequeño de la iglesia, empiecen a formar parte de un grupo pequeño de la iglesia. No para criticar al hermano, para hablar palabra del Señor. Una iglesia que es edificada en el Señor, absolutamente todo lo que dice, todo lo que habla, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, cuando ningún hermano lo ve, es palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo es una iglesia edificada en el poder del Espíritu Santo? Abra su Biblia en Gálatas, por favor, y con esto vamos a terminar. Le dije que no íbamos a llegar al punto número 2, que me cantaron 3 canciones, yo les había dicho 2. Gálatas capítulo 5, si no vean los capítulos de Zona Rec, pero Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, así actúa una iglesia edificada en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo tiene ahí? Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te lo voy a decir más despacito. El fruto del Espíritu, un solo fruto, viene con el Espíritu Santo. La iglesia que es edificada en el Espíritu Santo es una iglesia que vive, tiene, predica y se le nota que es una iglesia que tiene amor. Una iglesia que tiene amor no critica. Una iglesia que tiene amor no es una iglesia que disiente con otras iglesias. El amor borra multitud de pecados. ¿Sabía eso usted? Es bíblico, no lo estoy inventando yo. Ojalá hubiera inventado esa frase y la registro. Me lleno de plata. No, el amor borra multitud de pecados.
Es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. No importa qué tan pecador sea el pecador. No importa si hay una mujer que se haya hecho 2, 3, 5 abortos, no importa. La iglesia tiene que amarla, buscarla, decirle, acá está la iglesia para ayudarte a salir adelante. Porque el fruto del Espíritu es una iglesia que tiene amor. No es una iglesia que critica, que habla mal, que reacciona, que sale y pelea. Yo he visto el Facebook de cristianos hablándole a los que están a favor del aborto, diciéndole cosas peores que lo que dicen ellos. El otro día leí una que le dije, te vas a enfermar de no sé qué, y tu útero no sé qué. Porque al Señor no le gusta, le mandó lo último. Y dije yo, en el Facebook lo leí. Estábamos con Poli, habíamos quedado, bueno, ella es blanca, pero yo había quedado blanco. Porque decíamos, no puede una iglesia que tiene amor reaccionar de esta manera frente a alguien que no puede entender lo que el Espíritu Santo nos hace entender a nosotros. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y la iglesia que es edificada en el Espíritu es una iglesia que tiene amor y es una iglesia que tiene gozo. ¿Saben qué es el gozo? La alegría. Es una iglesia que es feliz. Como Riquelme. Igual, ¿viste que Riquelme es feliz? Igual, es una iglesia que es feliz. La iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia que se goza, en que tiene que venir a juntarse con los hermanos. ¡Qué bueno, che! Que lo voy a ver a Pablo Lugoñi el domingo. ¡Estoy feliz! ¡Qué bueno es ver y habitar los hermanos juntos y en armonía! Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo dice la palabra, no es invento mío. Una iglesia que es edificada en el Espíritu Santo está pasando crisis, dificultades y problemas en su trabajo y es feliz. Entonces vienen un día, me voy a caer con esto, lo vamos a tener que clavar. Un día viene el compañero y le dice, che, pero te están por echar, no importa, yo confío en que Dios es mi sustento. No es un inconsciente, sabe que viene un tiempo de crisis, que viene un tiempo de dificultad, pero en su rostro y en su manera de hablar es feliz. Es una iglesia que tiene paz. Venir a la IBC tiene que ser lo mismo que ir al spa. Así. Yo vengo a la IBC, soy feliz, amigo. ¿No? No puede ser una tortura venir a la iglesia. Me tengo que aguantar al otro, al hermano, que me discipline, el pastor, que el otro me... Viven disciplinando a todo el mundo en disciplina, nadie puede hacer nada, el único santo es el que está parado al frente, ¿viste? Si no hay paz en la congregación. Una iglesia que es edificada en el Espíritu Santo siente que está sentado ahí en ese lugar y está saliendo el calorcito del spa y enseguida viene un ángel a masajearle la espalda. No sé cómo ustedes imaginan un tiempo de paz y de relax, pero para mí es eso, ¿no? No cuando las hormigas te pican como el domingo pasado, pero te pican y dices, ¡ay, qué felicidad, me pican las hormigas! No, bueno, tampoco era para tanto. Una iglesia edificada en el Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz y tiene paciencia con aquel que no alcanza a convertirse todavía y que sigue siendo un inmaduro. Si no, dejalo, ese pecador que no se va a convertir nunca. Es paciente con los hijos que no quieren llegar al Señor. Y ora y reclama la promesa. Señor, vos me dijiste que toda mi casa iba a ser salvo y yo reclamo tu promesa. Y ahí viene la paciencia. El Señor dice, tranquilo, fiera, yo estoy trabajando. Y todo eso no viene por separado, viene en el mismo combo. Es el fruto del Espíritu. Y entonces una iglesia edificada en el Espíritu Santo tiene benignidad. Por lo tanto, comparte, es buena en lo que hace, es benigna, es bendita en lo que hace. Y como sabe que es bendito, si recibió 2 panes da 1, ¿por qué sabe que es bendito? Esa clase de iglesia es la que tiene que ser edificada y sobreedificada en este lugar. Es una iglesia que tiene bondad. Y por sobre todas las cosas, una iglesia que tiene fe. Sin fe es
imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? Sí, es que vos le caigas bien si no tenés fe. Porque eso dice la Biblia. ¿Hay algo imposible para Dios? Díganle ustedes, sí, hay algo imposible. Que vos le caigas bien si no vas a creer en su palabra. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Algunos en vez de mansedumbre tienen mensedumbre, son más mensos que mansos. Templanza ni les cuento, ¿no? A la hora de reaccionar. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien viene y nos critica? No te digo cuando estás parado en el semáforo y se puso en verde y le tocó bocina, no. ¿Cómo reaccionamos frente a la crítica? ¿Cómo reaccionamos frente a circunstancias difíciles? Cuando viene un familiar y está criticándonos. Que no critique el de la esquina y dice, bueno, pero cuando viene un familiar que era el que quería y te está criticando, ¿no? Cuando viene un hermano de la iglesia y te está criticando y sabés que te está criticando, ¿cómo reaccionás frente a esa situación? Templanza, muchachos. Siempre actuamos de la misma manera. Señor, vos estás en control. Es fácil decirlo, ¿no? Pero una iglesia que es edificada en el Espíritu Santo, en el poder de la presencia del Espíritu Santo, es una iglesia que actúa de acuerdo a esto, porque contra estas cosas no hay ley alguna que pueda actuar para sacarlo de nuestras vidas. Para que ustedes entiendan este último toque del pasaje donde dice contra tales cosas no hay ley, lean Romanos capítulos 5, 6, 7 y 8, ¿no? Donde habla de la ley de la carne y la ley del espíritu, o vean la serie, no sé cuál fue, Consumado es, o la oración, no me acuerdo. Hay una ley que pelea dentro de nosotros, que es la ley de la carne para que vivamos de acuerdo a la carne, pero Romanos 8 dice no hay ley alguna que pueda condenarte porque ahora hay una ley mejor, que es la ley del Espíritu de Dios, que es esta: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tomá, te lo dije. ¿Qué ley rige tu vida? ¿La de la carne o la del Espíritu? La iglesia que es edificada en el poder del Espíritu Santo puede llorar en medio de una crisis, pero jamás pierde la paciencia y la templanza. Jamás pierde el amor. Jamás pierde el gozo. Jamás pierde la paz. La iglesia que es edificada por el Espíritu Santo sabe que Dios es morada en su vida. La pregunta es, ¿estás actuando de acuerdo a qué ley en tu vida? Juan 14, 17, no lo busque porque no vamos a llegar con el tiempo. Dice, el Espíritu de verdad, anótelo si quiere, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios mora, vive y va a estar siempre en aquellos que saben que el Espíritu es dueño de nuestras vidas. Él es el apoderado de nuestras vidas. El poder de su Espíritu se ha apoderado de tu vida, se ha apoderado de tus pensamientos, se ha apoderado de tus finanzas, se ha apoderado de tu familia, o seguís manejando las cosas de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tus títulos, de acuerdo a lo que vos crees que hay que hacer. Esa respuesta se la tenés que dar al Señor, no a mí. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Creo que el Espíritu Santo trae esta pregunta, ¿no? ¿Soy dueño de tu vida? ¿Es el Señor Jesús dueño de tu vida, dueño de tus reacciones, de tu temperamento? ¿O seguís siendo el mismo temperamental
que a la primer chispita te encendés? ¿Seguís siendo el mismo que maneja las finanzas como quiere, cuando quiere y da lo que quiere cuando quiere? ¿Seguís siendo el mismo que no entrega lo que ve, su carácter, sus pensamientos? ¿No lees la palabra? Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida hoy en esto, y hay alguna de estas cosas que no estás entregándole al Señor, quiero que hoy le digas: Señor, quiero ser lleno de tu presencia y quiero que vivas en mí, que no te vayas, Señor, no te alejes de mí, no te alejes, que tu presencia vaya conmigo donde quiera que esté, que no me dejes dar un paso, Señor, que no nos dejes como congregación dar un solo paso sin que tu presencia sea nuestro guía, nuestra autoridad.